Bueno, shalom y bendiciones, amados del Eterno, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio, mensajes que edifican por Jalel Radio. En esta oportunidad estaremos tratando un nuevo episodio, ¿sí? En esta nueva oportunidad que le da Yahweh a Noé y a su familia, en lo que sería este episodio, que yo sé que será de grande bendición, amados hermanos. Pero vamos a ponernos delante de la presencia de nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, hoy vengo delante de tu presencia a hablar de tu palabra, Padre Santo. Por favor, enséñanos, muéstranos lo que quieres ministrarnos a nuestras vidas el día de hoy, porque sabemos que hay un verso que dice claramente que el fin de los tiempos será como en los tiempos de Noé. Y qué más importante de escudriñar tu palabra en este día precioso de Shabbat, un día donde nosotros venimos a tu encuentro, donde escudriñamos tu palabra y donde estamos en ese momento de reposo, ¿sí? Por eso te pedimos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach que nos regales en este día acerca de esta palabra que vamos a hablar en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, a manera de introducción daremos un corto resumen del episodio pasado en donde Noé, un hombre reconocido justo delante de los ojos de Yahweh, se le da la oportunidad de repoblar la tierra a él y a su familia, y para ello Yahweh le dio la siguiente instrucción. Primero se le dijo que iba a repoblar la tierra con su familia, se dan alimentos cárnicos además de los frutos de la tierra, teniendo en consideración de que habían animales puros y animales impuros, ¿sí? También se le ordenó que debía trabajar la tierra y que tendría señorío sobre las criaturas, ¿sí? Que serían ellas que le temerían a Noé y a su familia, es decir, que tendrían un señorío sobre la creación, sobre los animales, ¿sí? Además de eso, para sellar ese nuevo pacto que estaba haciendo Yahweh con Noé y su familia, e incluso con los animales que estaban allí, porque fue para todos, así lo parece escrito, se da como señal el arco iris, lo que podemos ver que cada vez que va a llover y está el sol y las nubes cargadas de agua, siempre aparece un arco iris preciosísimo que forma parte de ese recordatorio, que cada vez que aparece ese arco, el Padre se va a acordar de que el mundo no sería destruido nuevamente por un diluvio, por agua, ¿sí? Entonces vemos acá, amados hermanos, que luego que cesaron las aguas, Noé comienza una nueva vida junto a su familia, ejecutando las órdenes de Yahweh, ¿sí? Leemos lo que dice el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 9, verso 20, y dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, dice la escritura que Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo sus rostros de manera contraria, es decir, que no pudieron verlo. Así no pudieron ver la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven, y profirió esta maldición. Dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de su hermano. Dijo más: bendito por Yahweh, mi Elohim, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Yahweh a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Pero vamos a escudriñar un poco más esto y vamos a ver cuáles son las posiciones que hay, porque hay muchas interpretaciones, son las que existen en torno a este tema. Y el día de hoy seremos muy cuidadosos en torno a lo sucedido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tratar tres puntos de vista, ¿sí? Ahí en el punto número 1, ¿sí? Tiene que ver con este término que utiliza el pasaje, ¿sí? Dice: Can descubrió la desnudez de su padre. Este término se utiliza en Levítico 18, donde se expresa claramente cuáles son las relaciones sexuales prohibidas, como en el caso del verso 6. Levítico 18:6 dice: ningún varón se llegará a su pariente próximo para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Entonces muchos en esta primera posición asumen de que Cam se llegó directamente a su propio padre haciendo un acto abominable, y hay muchos también que dicen que no fue con su padre sino con su propia madre, ¿sí? Entonces ese es el primer punto de vista. El segundo punto de vista es que hay otra postura que indica que literalmente cambió a su padre desnudo, es decir, sin sus vestiduras y sin ropa, ¿sí? Y la otra es que hay quienes dicen que cambió la desnudez de su padre y se burló de él, es decir,
se burló, ¿sí? Así como se lo estoy diciendo, se rió o se lo contó a los demás o hizo chistes con eso para que podamos ambientar un poco más y entender lo que quiero decir, ¿sí? En tal caso, sea cual sea lo sucedido, debemos entender que tan grave fue la falta o el acto de Cam que Noé profiere una palabra de maldición no directamente sobre su propio hijo, porque sería maldecirse a sí mismo, sino que esa maldición recaería sobre Canaán. Y el punto de vista, amados hermanos, y quiero que hagamos hincapié de esto, es la falta, la mala intención del corazón, la Yetzer hará, por lo cual el mundo había sido erradicado por medio de un diluvio y que Noé, en temor a Yahweh, no aprobó lo sucedido y de manera que no... una manera de no aprobar lo sucedido era de esta forma, ¿sí? El tema sería que sea cual sea el caso de los padres actuales, miren lo que quiero decirle. El tema es, sea cual sea el caso, amados hermanos, los padres actuales hoy en día permite que se le vea la desnudez y además hay quienes realizan actos sexuales con sus propios hijos, con lo cual muestran su inclinación al mal como en los tiempos de Noé. Por eso el Padre incluyó como mandamiento número 5, ¿sí? En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, tu Dios, te da. En el Antiguo Testamento también queda reposando en el libro de Levítico capítulo 20, verso 9, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa, es decir, la culpa de su sangre será sobre él mismo. Y el mismo libro de Éxodo 21, 17 dice que si alguno maldice a su padre o a su madre, también morirá. Yahshua en el libro de Mateo 15, 4 dice que hace referencia, dijo Yahweh, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. El libro de Proverbios dice, Proverbios 20:20, el que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa, ¿sí? Como conclusión, amado hermano, de este corto episodio número 5, podemos entender que más allá del acto que llevó a cabo Cam en cualquiera de las tres posiciones, lo que estaba en juego era la inclinación al mal, resurgiendo poco tiempo después de haber traído un juicio universal sobre la humanidad. Les quiero ambientar un poco más, vamos a abrirle más el entendimiento. Amado hermano, usted que no ha escuchado esta palabra o que ya tiene el entendimiento, bueno, vamos a recalcarlo, ¿sí? El Padre había traído un diluvio para erradicar, aparte de toda su creación, incluidos algunos animales. ¿Por qué? Porque la inclinación al mal, es decir, los deseos, los pensamientos los deseos de su corazón, es decir, sus pensamientos estaban de continuo siempre al mal, y por eso el Padre trajo ese juicio y le dijo a Noé que hiciera un arca y que introdujera allí una pareja de animales impuros y 7 parejas de animales puros, ¿sí? Y que también entrara allí con sus hijos, con su esposa y sus hijos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? El Padre le estaba dando esa grande responsabilidad a este hombre, y a él, al enterarse de que su propio hijo se burló, o bien sea que se llegó a él o que lo vio desnudo, eso le causó un gran temor, y la manera de desaprobar, que es lo que podemos inferir para no estar cayendo en herejía, ni estar diciendo de que se llegó a su papá o se llegó a su mamá a Cam, ¿sí? Entonces lo que podemos entender es que debido a ese temor reverente que tenía Noé, entonces profirió esa palabra de maldición para él decretar un juicio, sí, como tal, porque él no podía quedarse en silencio, él tenía que decir algo, porque quedarse callado iba a pasar, y esto también es un pensamiento que mientras hablo con ustedes viene a mi mente. Es como cuando los hijos de Elías, que el sacerdote Elí sabía que sus hijos estaban trayendo cosas indebidas al lugar de adoración, allí ese encuentro delante de la presencia del Padre, que se llegaban a las mujeres prostitutas, y vemos que Elí nunca le dijo nada. Elí siempre estuvo allí sabiendo lo que estaban haciendo, y nunca los echó fuera, ¿sí? Nunca le dijo nada. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Que esos 2 hombres quedaron tendidos allí claramente, y que también su propio padre Elí, cuando se enteró de la muerte de sus 2 hijos por una profecía que se le dijo, por un juicio de parte del Padre, entonces también él murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué iba a pasar, amados hermanos? La humanidad, si hubiese sido el caso de Noé, la humanidad hubiese cesado nuevamente, hubiese culminado sin el propósito del Padre. No. Así que, amado hermano, esto lo dejo allí como conclusión, que debemos entender que más allá del acto que llevó a cabo Cam, debemos entender que lo que estaba en juego acá era la inclinación al mal, y que eso no se podía permitir a esa nueva oportunidad que se le estaba dando. ¿A quién?
a Noé y a su familia. Agradeciendo al Padre por permitirnos llevar a cabo este episodio número 5 de Mensajes que Edifican por Jalel Radio. Que Yahweh les guarde, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les permita vivir una vida llena de compasión, en Shalom, no tan solo con el Padre, sino también con su prójimo, porque de estas dos depende la Torá y los profetas, depende la ley y los profetas. Que el Padre Eterno les bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad, o nos escuchamos, mejor dicho, una nueva oportunidad con el episodio número 6 de Mensajes que Edifican por Jalel Radio.